Rayos, hermanos. ¿En qué nos habrá metido el cofre misterioso esta vez? No lo sé, hermana, pero entremos. Hermano, no me gusta este lugar. Me siento muy incómoda. A mí tampoco. Será mejor investigar con cuidado. Sí, estoy de acuerdo. Dividámoslo. Hermano, en el pergamino dice que tengo que leer la historia que aparece aquí para poder liberar el alma que la bruja maldijo. Pero, ¿cómo haremos con todos estos espíritus malignos alrededor y esos ruidos? No te preocupes, hermana, que de eso yo me encargo, porque Valgesi se queda corto a mi lado. Bueno, pero ten cuidado, es muy peligroso. Eso sí, apúrate. Dale. Esta historia ocurrió en un pueblo llamado Macaracas. Mi abuelo fue quien me enseñó a través de sus historias las leyendas acerca de las muchas cosas extrañas, pero me llamó más la atención al saber de brujas y espantos que atormentaban a la gente, cosas sin explicación que le ocurrían a parientes o conocidos que llegaban y nos contaban sus historias. Macaracas era un pueblo pequeño y rural en Los Santos. Ahí predominaba la ganadería y las tradiciones que se transmitían de generación en generación. Esas tradiciones no fueron heredadas por mí. Durante gran parte de mi niñez me gustaba montear y por eso mi abuelo me enseñó todo lo que había que saber para identificar a una bruja y cómo defenderse de sus hostigamientos y maldiciones. Él mencionaba que los primeros pobladores usaban varas de ají para golpearlas y darles muerte, y que para atraparlas había que mermar su fuerza a través de oraciones católicas cantadas al revés. Todo aquello me parecía fascinante, y aunque nunca había visto una, siempre escuchaba rumores de que ciertas mujeres del pueblo eran brujas, pero yo no lo creía, porque su aspecto era normal y tenía un buen trato con las personas. Mi abuelo decía que era un disfraz, que nunca bajara la guardia o corría el riesgo de que me atacaran y sacrificaran. Así crecí, con esas enseñanzas y advertencias. No fue hasta que todas aquellas historias cobraran sentido y lograran salvarme de un destino nefasto. Fui al pueblo con mi primo Denin. Éramos muy amigos, pero no solo eso, compartíamos historias y cuentos de brujas, ya que él de igual forma había sido enseñado y preparado. Pero nunca imaginé que en ese momento estuviera de novio con la hija de una conocida bruja de la región. Y cuando me enteré, no dudé en advertirle el peligro que corría y me involucré de la peor forma. Esa noche, ella llegó con su gesto de soberbia y haciendo alarde del control que ejercía en mi primo, cosa que de principio me molestaba, y no dudé en jugarle una broma, cosa que no fue tomada con humor por ella. En cambio, me lanzó una mirada de odio y aberración, junto a una advertencia. No sabes con quién te metes, me las vas a pagar. Y me reí de ella, sin saber qué era en realidad. Pero al ver el rostro desencajado y temeroso de mi primo, que me veía como diciéndome que eso había sido un error de mi parte, sentí que algo no andaba bien. La fiesta continuó y mi primo se la pasó apartado con su novia, alejados de mí todo el tiempo. Me di cuenta que en realidad Denin hacía lo posible para que su novia no estuviera cerca de mí, cosa que me pareció extraña. Al terminar la noche, me quise despedir de mi primo, pero él se retiró rápidamente del lugar, sin decir nada, tomado de la mano de su novia, al cual tenía por nombre Chelsea.
El día siguiente, muy temprano, escuché que tocaban insistentemente la puerta de mi casa. Al abrirla, era Donín. Con su rostro lleno de preocupación, apenas abrí la puerta, se introdujo muy nervioso en la casa. Me miró y me dijo que yo en la noche anterior había cometido una equivocación al burlarme de su novia, ya que era hija de una bruja muy poderosa de la región, conocida como Xalanca, y que debía ser cuidadoso, ya que su novia era vengativa. Sin más, así como entró, salió de la casa. Al escuchar eso, sentí un pequeño escalofrío y caí en cuenta que había sido muy imprudente. Me quedé con cierto temor de que pudiera pasar algo, y recordé al abuelo y sus enseñanzas, así que en cierta manera estaba tranquilo. Pero al llegar la noche, me invadió una intranquilidad que me hizo tener insomnio y un estado de vigilia, en el que a cada rato me paraba para revisar las ventanas y las puertas, para que estuvieran bien cerradas. Así pasaron 3 semanas, y poco a poco se me fue el temor y la incertidumbre, hasta una noche del sábado. Apenas estaba alcanzando el sueño, cuando algo inusual entre el silencio nocturno. Algo hizo un ruido dentro de la habitación y quedé alerta. Me incorporé para revisar qué había sido y me quedé sentado en la cama, intentando escuchar algo, y entonces sucedió. El sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo hizo eco y un estruendo que me alertó. Luego noté cómo el techo se pandeaba por el peso de algo que comenzó a caminar, haciéndole rechinar y crujir la madera de los travesaños. De inmediato quise identificar si era un animal, pero de haberlo sido, hubiera sido enorme. Era improbable. Las pisadas eran fuertes y eso me invadió de pánico. A mi mente llegó un pensamiento. Vino por mí. Lo único que hice fue ingenuamente taparme la cara con un sombrero, como si aquello fuera a protegerme del peligro que seguramente rondaba fuera de mi cuarto. Recé mucho y no sé cuántas oraciones aprendidas a lo largo de mi vida para protegerme de lo que fuera. El punto crítico llegó una madrugada, apenas dieron las 12:01 de la medianoche, y me despertó un destello que provenía del exterior. Como sorpresa, me asomé para ver de dónde provenía esa luz, y al ver, sentí un escalofrío correrme completamente. En tanto mi corazón comenzó a latir fuertemente, y al verlas detenidamente pude ver que era un fuego, con un crujido peculiar de ramas quemándose. Estaba petrificado de ver aquello, así que como estaban, poco a poco se fueron desapareciendo de mi vista. Sin comprender todo lo que fue eso, me quedé pasmado por un buen rato viendo la ventana. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Era como un hostigamiento constante que estaba mermando mi cordura, y poco a poco el miedo me iba consumiendo. Harto de esa situación, recordé que mi abuelo guardaba algunas cosas para ahuyentar a las brujas, y claramente lo que vi se trataba de eso. Y pensé en la amenaza de Chelsea, la novia de Donín y su madre. Finalmente, su amenaza se estaba cumpliendo, así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esa maldición. Leyendo los cuadernos viejos y revisando las cosas del abuelo, de inmediato recordé algunos remedios y los llevé a cabo, todos sin que mis padres lo supieran. Lo primero fue fabricar una cruz con planta de la región llamada helechos. La puse debajo de mi cama y otras pequeñas en puertas y ventanas. Una escoba de cabeza detrás de mi puerta. Dormía con la ropa colocada al revés. De algún modo los ruidos cesaron. Aunque veía las luces a lo lejos de tanto en tanto, eso me tranquilizó un poco, y las noches volvieron a ser tranquilas.
Pasaron los días y me volví a encontrar con Tonín. Para mi sorpresa, había terminado con Chelsea y tenía otra novia que no conocía. Pero al parecer estaba bien. Con eso, pensé que había terminado el episodio de esa mujer y su madre bruja. En mi vida yo toqué sido feliz. Mis estrellas iluminan cada revés. Pues yo pienso que si volviera a nacer, heredar el sacrilegio y gran sufrir. Pero estaba muy equivocado. Fue una noche de sábado que me había quedado en mi casa. Luego de no ir a una fiesta, leía un libro y estaba tan metido en la lectura que me dieron las 12:01 de la medianoche. Tuve la necesidad de ir al baño y para hacerlo tenía que salir al patio y caminar algunos metros. Así lo hice. Como era un gran patio, habían muchos árboles alrededor y con el viento nocturno estrellado, al ver que el baño estaba muy lejos, en la penumbra, me dio un poco de temor. Así que no dudé en orinar en unas raíces de un árbol que había cerca. De pronto, el sonido de algo que movía las ramas de la copa del árbol me alertó. Al voltear, vi que las ramas se movían violentamente, como si algo las moviera con fuerza. De primera instancia, pensé que era algún mono, pero luego intuí que se trataba de algún ladrón o alguien que se intentaba meter a la casa, sin dudar, vociferando a lo que estuviera ahí. El valor se me acabó cuando de repente salió volando una mujer vestida de negro entre las ramas del árbol. Pero luego de ver, la noté un horror que se trataba de una horrenda mujer que caminaba hacia mí, diciendo: «¡Te burlaste de mi hija!». No era común, tenía un cuello corto lleno de verrugas abultadas y azuladas. Sobre aquello era un monstruo horrible que me produjo un miedo de muerte que hizo que me quedara congelado unos segundos. Pero reaccioné y corrí al interior de la casa cerrando la puerta y cerré la ventana para impedir que aquello entrara. Algo fuerte cayó en el techo y corría por todos lados y recordé los consejos de mi abuelo muerto. Me dirigí a la cocina a buscar una escoba y la volteé y empecé a rezar como me enseñó. Todo quedó en silencio. Cuando escuché la voz de mi primo llamando, tontamente salí y era la bruja transformada. Me tiró al suelo y solo recuerdo una luz que me cubrió. Al despertar, fui a casa de mi abuela. Al llegar y platicar mi calvario, muy determinadamente me miró y me dijo: «Sin duda, es una poderosa bruja». Pero no me preocupara. Se paró de la silla y abrió la puerta de su ropero viejo, de donde sacó un libro viejo forrado en piel y cerrado con un broche de latón, manchado por el tiempo. Antes de abrirlo, me dijo: «Tu abuelo te resguardó antes de morir, y esa fue la luz que viste protegiéndote». Luego de las palabras de mi abuela, procedí a leer el libro, encontrando una forma de enfrentar a la bruja. Salí corriendo a casa. Luego de buscar todo, empecé a colocarlo estratégicamente dentro de la casa. Al caer la noche, un fuerte ruido en el techo me despertó y pongo en práctica todo lo aprendido por el abuelo. Empezó la bruja a caminar rápido por todo el techo. Él empezó a rezar y notó que los pasos de la bruja eran menos fuertes. Corrió a la puerta, la abre y camina hacia atrás. Siente cómo la brisa fría entra por la puerta, acompañada por la bruja. Saca una correa negra y la golpea contra el suelo y empieza a rezar. La bruja empieza a gritar y a maldecirlo, pero él no se detiene. Está decidido a terminar con lo que empezó. Saca un machete
y le pega al piso en varias ocasiones. Lo mismo con la correa. La bruja se debilita y le pide que la deje ir, que no lo volverá a molestar. Le dice no cree en sus palabras, que cómo lo haría. Y la bruja le pide piedad, que tiene que llegar a su casa antes de que amanezca, o todos confirmarían quién es él. Por una razón, se detuvo. Ella se levantó y salió volando, y no lo volvió a molestar. Pero en ocasiones siente su presencia entre la oscuridad de la noche, observándolo. Hermana, ya no puedo más. Dime que has terminado. Sí, hermano, acabo de terminar la historia, pero el verdadero reto es llegar al final. No te preocupes por eso, porque de tanto correr me aprendí una ruta. Pero pase lo que pase, no mires atrás. Está bien, hermano. Vamos. Logramos salir, hermano. Sí. Espera, me dije, lo buscaré. No, hermano. Eso es otra batalla por la cual luchar. Se preguntarán el motivo de por qué Manuel se detuvo y no terminó con la bruja. Y la razón es simple. Solo sabía cómo enfrentarla y debilitarla, pero nunca leyó en el libro cómo destruirla. Por suerte, la bruja no lo sabía. En mi vida yo nunca he sido feliz. Mis estrellas iluminan al revés, pues yo pienso que vivo